Hay misterios y luego está el misterio. Historias que estremecen, casos que desafían la lógica, pero ninguno como la historia prohibida del vuelo 828. Un vuelo que despegó en la más absoluta normalidad, un vuelo que desapareció sin dejar rastro, un vuelo que volvió cuando ya nadie lo esperaba, y lo que los pasajeros contaron después se convirtió en el expediente aéreo más silenciado, más temido y más ocultado de las últimas décadas. Esta es la historia que no quieren que escuches. Y hoy la vas a conocer completa. El 7 de abril de 2013, a las 8:32 de la mañana, el vuelo 828 despegó desde Jamaica rumbo a Nueva York, con 191 pasajeros a bordo. Todo parecía rutina, revisiones listas, clima estable, visibilidad perfecta, pero varios pasajeros recordarían después una sensación inexplicable, algo como un peso en el aire, un presagio silencioso. Una azafata declaró que, al cerrar la puerta del avión, sintió un hormigueo en las manos. El cielo se estaba moviendo. Un pasajero grabó un video corto donde el horizonte parecía doblarse. Nada de eso se tomó en serio. Nadie imaginaba que ese vuelo estaba a minutos de convertirse en una leyenda maldita. A mitad del trayecto, el avión entró en una zona de turbulencia extremadamente violenta. No había sido reportada. No aparecía en los radares. No coincidía con ningún sistema climático conocido. Los pasajeros describen que, durante un instante, no podían escuchar nada, ni siquiera sus propios pensamientos. Las luces parpadearon. Los motores rugieron como si se partieran por dentro. Entonces, ocurrió. Un destello blanco cruzó todo el avión, iluminando incluso los ojos cerrados. El comandante gritó que habían perdido todos los instrumentos y por un momento que nadie pudo medir. El vuelo 828 no estaba en ningún lugar del mundo. Ese mismo instante, en los radares de control aéreo, el 828 simplemente dejó de existir. No hubo señal de emergencia. No hubo contacto. No hubo. Se declaró desaparecido. En menos de 12 horas, los medios hablaban de tragedia, accidente, conspiración tecnológica, incluso algún ataque encubierto, pero la verdad sería más aterradora que cualquiera de esas teorías. A las 8:05 p.m. de ese mismo día, casi 11 horas después de la desaparición, el radar del aeropuerto John F. Kennedy captó una señal desconocida, un avión con el transpondedor apagado, apareciendo desde el océano como si hubiera sido materializado. Los controladores no podían creerlo. El código del vuelo decía 828. Los bomberos, la policía, las autoridades federales, todos corrieron hacia la pista. El avión aterrizó con un golpe seco, como si viniera de una caída, no de un descenso controlado. Pero lo más perturbador estaba dentro. Los pasajeros creían que solo habían pasado 5 minutos desde la turbulencia. 5 minutos. Pero en tierra. Habían pasado 5 años. Las autoridades quedaron paralizadas. ¿Cómo era posible que 191 personas no hubieran envejecido ni un solo día? ¿Cómo era posible que el combustible siguiera exactamente al mismo nivel del momento de la desaparición? ¿Cómo era posible que los relojes dentro del avión marcaran todos la misma hora? Congelados, los pasajeros insistían en lo mismo. Solo fue un parpadeo. Sentí que el avión vibró y luego ya estábamos aterrizando. No recuerdo nada entre medias, pero había algo peor todavía. Algunos pasajeros empezaron a escuchar susurros en frases que parecían venir de lugares que no estaban en el avión. Advertencias, órdenes, ambiciones, y todas tenían algo en común. Eran sobre el futuro. En menos de 48 horas, el avión fue confiscado. El gobierno declaró todo el caso como materia clasificada. A los pasajeros fueron aislados, interrogados y sometidos a pruebas que nunca fueron registradas oficialmente. Se tomaron muestras de sangre en C, midieron ondas cerebrales, registraron sueños, incluso se estudiaron las huellas dactilares. Varias habían cambiado de patrón. Lo que los investigadores encontraron fue aún más inquietante. Los cuerpos de los pasajeros emitían una frecuencia baja, constante, similar a un eco electromagnético
que no pertenecía a ningún fenómeno conocido. No era radiación Kang, no era magnetismo, era algo completamente nuevo, algo que no debería existir. A los pocos días, varios pasajeros empezaron a tener experiencias extrañas. Una mujer aseguraba escuchar su nombre susurrado. Cuando nadie hablaba a un hombre, soñaba con lugares que luego veía exactamente en la vida real. Un niño dibujaba símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido, pero coincidían con patrones matemáticos usados en física cuántica avanzada. Y entonces ocurrió el primer incidente grave. Un pasajero predijo la explosión de un transformador eléctrico en su barrio, exactamente a la hora exacta. Los informes fueron ocultados, pero algunos se filtraron. Los pasajeros ya no eran solo sobrevivientes, eran una anomalía viviente. Durante el análisis final del fuselaje, los ingenieros encontraron algo que heló la sangre de todos en la parte interna de la cabina. Detrás de un panel había una marca quemada, como si un rayo hubiera golpeado desde adentro. Pero el patrón no era aleatorio. Era un número AN, una coordenada AN, y una fecha AN. Cuando los expertos la descifraron, casi nadie quiso creerlo. La fecha era 5 años en el futuro. A las coordenadas apuntaban a un punto en medio del océano Atlántico Ocean, el mismo lugar donde el vuelo desapareció. Algunos pasajeros aseguraban que debían volver allí, sentían una especie de tirón, una fuerza que no podían explicar. Otros empezaron a enfermar, en dolores intensos, desmayo ataques repentinos. Los médicos decían que era estrés postraumático, pero ellos sabían que no, era algo más profundo. Uno de los pasajeros dejó un mensaje grabado antes de desaparecer misteriosamente. No, es que volviéramos, Ann. Es que nunca nos fuimos. Estamos atrapados entre dos momentos, Ann, y algo nos está llamando. La operación para estudiar al vuelo 828 fue cerrada oficialmente. Los pasajeros fueron liberados, aunque muchos desaparecieron sin explicación. El avión nunca volvió a verse. Se dijo que fue destruido, pero hay testigos que aseguran haber visto el fuselaje siendo trasladado a una base secreta en la madrugada. Lo único cierto es esto: las coordenadas siguen activas. A la fecha, está cada vez más cerca, y varios pasajeros continúan asegurando que escuchan el mismo susurro. El regresen. No terminó, apenas comenzó. El caso sigue abierto. Y tú acabas de entrar en Ellen para más historias ocultas, archivos prohibidos y fenómenos que nadie quiere explicar. Suscríbete ahora y continúa con el próximo capítulo. En Los secretos no esperan.